Maite. Les damos un cordial saludo en nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Les damos la bienvenida a esta sesión científica extraordinaria del Día Internacional de la Mujer, donde estaremos conversando sobre la situación actual de la salud sexual y reproductiva de la mujer en tiempos de pandemia por COVID-19. Dicho esto, me gustaría dar la bienvenida al doctor Juan Pedro Matsumura Casano, quien es el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, director de investigación y profesor principal en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en medicina, investigador reconocido por el CONCITEC y el RENACID, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, médico titular de la Clínica Ricardo Palma. Bienvenido, doctor Matsumura. Gracias, Sumi. Muy buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidos a esta reunión científica extraordinaria patrocinado por la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia y conmemorando el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Este día, obviamente, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha tenido, haciendo extensivo todos los días, saludar de manera muy especial a todas las mujeres del Perú y en particular a nuestras colegas ginecólogos obstetras, quienes prodigan sus actividades en sus diferentes quehaceres, tanto académicos, asistenciales, administrativos y también labores del hogar. Que sea el momento y la oportunidad de reconocer sus derechos fundamentales, considerando tal vez el indicador que lleva a muchas desigualdades e inequidades y que se hace necesario y perentorio conseguir en el más breve plazo la equidad de género, por la cual la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología apoya plenamente esta posibilidad negada a nivel mundial. A la población que constituye la mayoría, le decimos cariñosamente: feliz Día Internacional de la Mujer. Ese es el mensaje de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología que ustedes están viendo en pantalla. Y dicho eso, me permito presentar a quien ha realizado la organización de este evento, ¿no? Y en patrocinio, como ya lo mencioné, de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, al doctor Enrique Guevara Ríos. Él es médico ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y actual secretario de filiales del Consejo Directivo de nuestra sociedad, miembro del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y es el coordinador del proyecto FIGO-SPOC para el aborto seguro, también llamado en el Perú el aborto terapéutico. Quedan sus buenas palabras al doctor Enrique Guevara. Adelante, doctor Guevara, por favor. Buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias, doctor Juan Matsumura, por la presentación. Y yo también me uno a las palabras que ha dicho nuestro presidente con respecto a este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer, deseándoles a todas una gran felicitación, a todas las mujeres y niñas de todo, no solamente del Perú, sino del mundo, y muy especialmente a ustedes, estimadas colegas, que como ya lo mencionó el doctor Juan Matsumura, tienen una gran cantidad de labor que hacer, pero que además ustedes son las que se están enfrentando día a día a la atención de las mujeres gestantes y recién nacidos que inclusive puedan tener esta terrible enfermedad que es el COVID-19. Entonces, mis más sinceras felicitaciones, agradecer a todos ustedes que el día de hoy se han tomado un tiempo para poder compartir sus experiencias en este día tan especial. Quiero agradecer
agradecer a la Federación Internacional de Ginecobstetricia el que nos permite poder hacer este tipo de reuniones, sesiones extraordinarias. Ha sido una recomendación de FIGO justamente que podamos tener esta reunión en este día tan especial, y lógicamente la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, quien nos permite estar el día de hoy con ustedes y poder tener unas ponentes de tan alta calidad como ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, sin más, yo quiero presentar a nuestra moderadora del día de hoy, quien es la doctora Lía Paz Arrascue. Ella, la doctora Lía Paz, muy conocida por todos ustedes, ella es médico ginecobstetra por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú, médico staff de la Clínica Central de Impares, y es médica asistente del Centro Materno Infantil Manuel Barreto y docente de la Universidad Científica del Sur. Entonces dejo para la moderación a la doctora Lía Paz Arrascue. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor Guevara, por la presentación. Buenas noches con todas y con todos. Es un honor para mí moderar este simposio en el Día Internacional de la Mujer, donde hacemos homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y la equidad de género. Ayuda a sensibilizar a la población y gobierno sobre la existencia de problemas que atentan contra los derechos de las mujeres y que aún necesitan ser resueltos. Para desarrollar este interesante simposio, Situación actual de la salud sexual y reproductiva, tenemos 4 excelentes profesionales que nos van a permitir ver una visión integral desde diferentes puntos de vista. La primera ponente que tenemos es la doctora Lucy del Carpio Ancaya. La doctora Lucy del Carpio nos va a hablar sobre situación de la mortalidad materna en el Perú durante la pandemia por COVID. La doctora del Carpio es médica cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad en ginecobstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en medicina de la Universidad Cayetano Heredia, doctorado en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesora asociada del Departamento de Ginecobstetricia del Departamento de Obstetricia, exdirectora de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Fue elegida como Mujer FIGO en el 2009. Es un reconocimiento a las más notables profesionales en salud sexual y reproductiva que ha contribuido a disminuir la mortalidad materna y mejorar la situación sanitaria de las mujeres en su país. Autora de numerosos trabajos de investigación y actualmente pertenece al equipo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Con ustedes los dejo a la doctora Lucy del Carpio. Doctora, tiene 20 minutos. Adelante. Buenas noches con todos y con todas, especialmente con las mujeres, no solo los médicos, todas, ¿no? Porque nos debemos a todas para poder trabajar por su bienestar. Vamos a ver el día de hoy la situación de la mortalidad materna, que es una injusticia social que todavía se permite en nuestros países, ¿no? Voy a hacerla un poco rápido porque el tiempo es corto. Entonces vamos a comenzar con una frase que nos dice la OMS: no hay nada tan importante para el bienestar mundial como la salud materna y perinatal. O esta otra frase, ¿no?, que nos dice una mujer: al traer otra vida al mundo, el generar esta existencia humana pareciera que es a cambio de perder la suya propia. Todas las mujeres que dan paso a una nueva vida caminan por los andamios de la muerte. Esto lo dice una mujer boliviana, pero es lo mismo para todos los países.
Esta es la evolución que hemos tenido con respecto a la mortalidad materna. Primero hemos trabajado los objetivos de desarrollo del milenio, que teníamos que llegar a 66 por 100.000 nacidos vivos. Trabajamos muy fuertemente con diversas estrategias y llegamos a 68. Nos faltó 2 puntos para poder conseguir la meta. Luego entramos a los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual nos dicen que para el 2030 tenemos que reducir la mortalidad materna a 70 por 100.000 nacidos vivos. O sea que al Perú le toca 42 por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Y también tenemos que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos lo de planificación familiar. Entonces, estamos en ese camino. Esto es lo que nos da epidemiología, y hemos visto que desgraciadamente para el año 2020 tuvimos un incremento de 50.3%, o sea, 131 muertes maternas más. Que ahora ustedes van a ver cuáles han sido esas causantes, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Y que interrumpen ese descenso que teníamos. Y a la semana 7 de este año ya tenemos 24 muertes más que el año pasado, o sea, un 60% más. Esto es, si queremos ver cómo han ido los departamentos del Perú. Y veíamos que Lima Metropolitana es la que tiene más. Lógico, tiene más población, más establecimientos y se refiere más a Lima. Sigue Loreto, Cayali, Lambayeque, La Libertad, entre otros, ¿no? Pero si vemos quiénes aumentaron más muertes maternas en el 2020, fue Loreto y Cusco. Luego tenemos que ver qué pasó en este año a la semana 7. ¿Quiénes están incrementando? ¿Quiénes están en peligro de aumentar cada vez más? Ancash, Apurímac, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno. Por eso ya estamos haciendo estrategias para trabajar y monitorizar estas regiones. Si vemos por causas, las causas van a ser iguales las directas, ¿no? Los trastornos hipertensivos, los hemorragia obstétrica. Hemos estado viendo que últimamente está incrementándose los trastornos hipertensivos. Pero si vemos al final, la causa final, ¿ya? Muchas veces hemorragia, porque hacen un DPP, hacen una ruptura hepática y eso termina en hemorragia, ¿no? Como estamos viendo. ¿Y en qué momento se mueren más nuestras mujeres? En el puerperio, casi el 60%. Y generalmente salió el niño y dice, ya, el parto ya está bien, todo bien, y nos olvidamos a veces de controlar el sangrado y las contracciones uterinas, y ahí es donde surgen los problemas. Y más si es un parto domiciliario. Y como causa indirecta este año hemos tenido el COVID, ¿no? Que ha ocupado un 17.7%, ¿no? Que es algo que desgraciadamente todos los países hemos tenido que afrontar. Si vemos en los adolescentes, igualmente, ellos también tienen hemorragia, hipertensión. El problema es el suicidio. Y en este suicidio está la violencia. ¿Ya? Muchas veces estas chicas son violentadas, no saben que pueden ir a un establecimiento de salud y se les puede dar una anticoncepción oral de emergencia, o no llegan a tiempo o no son atendidas, salen embarazadas y terminan suicidándose. Y también hubo un 20% que tuvieron COVID y también fallecieron. Con respecto a las muertes del COVID, hemos tenido que un 14.7% de todas las muertes maternas fueron por COVID, ¿no? Y de ellas se ve que han sido confirmadas, ¿no? Con pruebas 38 de 63 pacientes, o sea, con pruebas confirmatorias, porque también tenemos que se hace con la clínica cuando no se tiene a la mano los resultados, ¿no? ¿Quién tiene más? Lima, Loreto, Arequipa. Y si vimos por edades, la mortalidad materna en adolescentes aumentó. 7.2 en adolescentes hasta los 17 años. ¿Y dónde va a haber más muertes maternas que están mapeadas
acá, vemos que Tacna, Amazonas, Loreto, La Libertad, Ucayali, Junín, San Martín tuvieron más muertes maternas en adolescentes que en los otros departamentos. Este es muy importante. ¿Por qué nosotros preconizamos la planificación familiar? Porque baja el 30% de muerte materna, porque disminuye la muerte neonatal, porque mejora el estatus de vida. Porque miren acá, se analizó las muertes maternas y 40% no usaban, 42% no usaban y no sabían en la historia el 39%. O sea que si las mujeres usaran un método seguro, tuviéramos menos del 50% de las muertes que tenemos anualmente. Ya. Este es otro problema. ¿Quién es la que decide ir al establecimiento de salud? 11% nomás es la paciente, ¿no? Está la familia, está la pareja, están todos y ella es la última en decidir. Por eso es que tenemos que tener políticas, ¿ya? Para que todas las mujeres tengan educación, conozcan sus derechos, ¿ya? Y los puedan ejercer y que sean respetados. Este témpano, muchos ya lo conocen, ¿ya? Y nos gusta decirlo porque nosotros decimos, se murió por hemorragia, se murió por aborto, ahí necesitamos establecimiento de salud y punto. Pero no vemos lo de abajo, la pobreza, la discriminación, el limitado acceso a los servicios, la planificación familiar, todo eso contribuye y si no es de alguna manera corregido, va a haber más muertes maternas, ¿no? Y también está toda la falta de autonomía en la mujer, la falta de compromiso y coherencia y voluntad política. A veces la voluntad política no es para la mujer, trato irrespetuoso, abusivo, no hay sangre segura en todos los servicios, no hay respeto por las etnias y esto también trae problemas para mayor problema también para los niños, ¿no? Y hay mortalidad neonatal, ¿no? Y otro problema que tenemos en el Perú es el transporte y la comunicación deficiente, que ha sido en este momento mucho más severa. También tenemos esto de la ruta del amor de la señora X, muy conocida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con una mujer pobre? Se une una pareja para mejorar su estatus, comienza a tener hijos, no sabe que hay un servicio de planificación familiar, embarazo de riesgo, no sabe que hay control prenatal, se complica y no sabe que hay un establecimiento que la podía atender y termina muriéndose. Igual con las demoras. Pero las demoras nosotros hemos analizado y hemos visto que no son solo demoras por el paciente, sino también por nosotros, por los profesionales. Reconocer el problema, buscar atención, llegar al establecimiento, recibir tratamiento adecuado, ¿no? La demora política, cuando nuestras políticas no están en favor, ni hay los presupuestos adecuados, ni la voluntad, ¿no? Por la salud sexual y reproductiva, y la demora actitudinal muchas veces de nuestros profesionales. Muchas de las barreras ya hemos visto estrategias. La geográfica tenemos las casas de espera, la económica el CIS, las culturales la adecuación cultural, las organizacionales la capacidad resolutiva, las cognitivas la capacitación, las actitudinales la sensibilización. Esto es lo más difícil de cambiar. Por eso tenemos que trabajar desde las escuelas, de que el niño nace y comienza a crecer, indicarle que a la mujer se le debe respetar y en los colegios hablar de estos temas. Y este es el camino a la sobrevivencia. ¿Qué pasa si viene una mujer, ¿no? Y tiene condiciones que amenazan su vida? ¿Tiene acceso a métodos anticonceptivos? Si no, embarazo no deseado. ¿Reconoce el problema? Falla el reconocimiento oportuno porque nadie le dijo que era un problema, por ejemplo, sangrar. Decisión de buscar ayuda, no sabe a dónde ir, no le han dicho a dónde ir. Acceso a la atención adecuada, no alcanza la atención, no hay ticket, no hay médicos o establecimientos cerrados como ha habido en estos momentos de pandemia. Y cuidados obstétricos esenciales de calidad, atención inadecuada, ¿no? De esto depende que pueda haber una sobrevivencia de la paciente. Entonces, nosotros hemos visto cuál es la cadena causal de la mortalidad materna. Primeramente, tiene que haber gestación, o sea, la mujer debe estar gestando, ¿no? Y para esto, las estrategias son atención preconcepcional, orientación consejería, planificación familiar, cuidado integral de las víctimas de violencia sexual.
Si la gestante comienza su atención y presenta complicaciones, tiene que haber una atención prenatal de calidad, seguimiento de la gestante, parto institucional humanizado, si se necesita con adecuación cultural, referencia oportuna, medios de comunicación y de transporte. Si la complicación llega, pues no sea tratada o que no sea tratable, ¿no? Esto de manejo inadecuado, tiene que haber un manejo adecuado y oportuno de la emergencia. Hay que fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos. Tenemos que tener recursos humanos capacitados, comprometidos con la salud sexual y reproductiva, equipamientos, sangre disponible, medicamentos, ¿no? Y si no hay todo eso, termina en muerte materna. Y a todo esto tenemos que agregar la educación. Es básica para cualquier pueblo, educación y salud, para que puedan ejercer sus derechos. Esto es lo que ha pasado en este momento con la pandemia, ¿no? Comenzaron a haber problemas, se cerró la consulta de los servicios, a lo menos los periféricos, era muy deficiente y restringida o no accesible los establecimientos. No había movilidad, teníamos restricciones de movilidad, había interrupciones en las cadenas de suministro, los aspectos psicosociales, ansiedad, depresión, angustia, niñas y mujeres que están viviendo con el agresor, con el violador, el personal de salud o rotado por la pandemia. Entonces, afectó toda la salud materna, planificación familiar, VIH y los servicios de violencia basada en género. El impacto era embarazos no intencionales, tuvimos abortos inseguros, muerte materna y neonatales, aumento en la incidencia de ITS y VIH, en el embarazo y aumento de patologías. ¿Y quiénes son las que más sufrieron? Las migrantes, las de área rural, las adolescentes, las niñas, las indígenas, afrodescendientes, quintiles pobres, las personas viviendo con las LGBT y personas con... Vamos a ver qué comenzó a pasar, ¿ya? Cuando tuvo que cerrar los servicios, y ustedes ven en la hoja cómo fue cayendo, y en abril fue una caída estrepitosa por respecto a la acción en planificación familiar. Pues se fue superando cosas normativas para poder contrarrestar esto para la calidad de los servicios, pero de todas maneras hubo un 20% menos de parejas protegidas que hasta ahora se han reportado. También tuvimos que esas parejas ya usaban lo que les es más fácil a veces conseguir, o píldoras que les, o sea, tenerse que acercar a los establecimientos de salud. Y lo más importante, las mujeres que salían de un posparto aborto disminuyó bien el uso de métodos modernos. Miren, Pasco, que más tenía 20%, y tenemos Loreto, que tenía 1%. Entonces, cayó metodología anticonceptiva, posparto y posaborto, que es una estrategia muy buena para disminuir los embarazos. Los adolescentes que iban a su orientación en consejería empezaron a disminuir, y vimos bajo de 88.090 a 92.182. Una gran de la mitad de adolescentes no llegaron a nuestros seguimientos. Y acá se de que en métodos tuvimos 16.5 menos. Y ¿no? Cada una tuvo disminución, no hubo ninguna que pudo aumentar, ¿no? En todas se disminuyó, y en sitios donde después hemos visto que ha visto más muertes maternas. La violencia, se hizo un consolidado de qué había estado pasando con la violencia, y el 62.3% de casos estaban entre las menores de 10 años y 18 años, o sea, adolescentes que muchas veces no podían salir de su casa, no podían denunciar el caso, ¿no? Ese era el peligro que teníamos. Y también
la entrega de kit de emergencia. Esto se hizo una fuerte experiencia, capacitación, se trabajó con agentes comunitarios para la difusión y aumentó la entrega de los kits. En el 2020 se entregó 1.325 kits para la violencia, ¿no? En comparación con el 2019, que se habían entregado 564. O sea, pudimos evitar 1.325 embarazos o VIH, ¿no? ¿Y quién hizo más esta labor con más fuerza? Arequipa. Sigue Lima Centro, Junín, ¿no? Pero algunos muy poco, ¿no? Entonces hay que motivar a todos estos profesionales para que trabajen esto. Una mujer que llegue y dice que es violada o ha tenido una relación no protegida, no juzgar, inmediatamente darle el kit y protegerla para que ella pueda seguir. Y con respecto a las gestantes atendidas, tenemos también, bajó grandemente y más en abril. En abril fue la baja más grande que tuvimos de atención a las gestantes. Las gestantes no iban a los establecimientos, tratamos de hacer la telecapacitación, el telemonitoreo, la visita de seguimiento a su casa y poco a poco volvimos a aumentar, ¿no? Pero nos costó mucho trabajo poder salir, ¿no? Y atender a nuestras gestantes. Se bajó un 14% de atenciones a las gestantes. El parto institucional también disminuyó en los sitios, ¿no? No tanto porque tienen hospitales como Lambayeque, Callao, Lima, y es más cercano, pero como Loreto, Ucayali y Pasco hubo una fuerte parto institucional, aumentando el parto domiciliario con todos sus riesgos. Nosotros tenemos un WhatsApp para las referencias nacionales en el cual nos comunicamos con todo el país, con todos los directores, está inclusive el viceministro, todos están en este WhatsApp. Y antes teníamos cualquier cantidad de solicitud de referencias. Este año, entre enero y diciembre, tuvimos 161, pero no pudimos atender a las 161 porque en muchos sitios no teníamos vehículos de transporte o no teníamos UCI, no teníamos ventiladores para ellas. Entonces solo se aceptaron 95 de esas referencias, ¿no? Entonces se vio que tuvimos muertes evitadas 40. Y hubiéramos deseado más, pero desgraciadamente la contingencia no nos permitió trabajar mucho más. Y estas son las intervenciones que planificó la dirección. Ya. Hicimos normas, ¿ya? La 094, la 097, la 164, en la cual se hablaba de la continuidad de la atención, cómo debería ser el padrón nominal, cómo se tenía que hacer las telellamadas, las telecomunicaciones, la recepción en triaje, a quienes se les tenía que hospitalizar, a quienes se les tenía que hacer las pruebas de vida, y así vimos que era necesario también capacitación. Entonces comenzamos con telesalud a capacitar no solo al personal de salud, sino al personal que también recibe llamadas para que puedan dar indicaciones a la población, ¿no? Entonces, le quedan 3 minutos, doctora Lucy. O sea, se hizo capacitaciones tanto de planificación familiar, de prevención de embarazo adolescente, de morbilidad materna extrema, de emergencias obstétricas, comités de muerte materna, y se vigilaba y monitoreaba mensualmente cómo iba cada región, ¿ya? Por las aulas virtuales. Entonces quiero dejarla con algunas frases. La mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada y se ha descuidado porque las que sufren son personas ignoradas, con menos fuerza e influencia sobre cómo se emplean los recursos nacionales. Son pobres y por encima de todo, mujeres. O lo que dice Mahmoud Fatala, las mujeres no están muriendo por causa que no podamos evitar. Están muriendo debido a que la sociedad aún considera que sus vidas no valen el precio de salvarlas. Por eso, cuando hubo el problema en el norte, ¿no? Tuvimos que trabajar con Naciones Unidas, hicimos los paquetes, ¿no? mínimos de atención para poder ser entregado a las usuarias y no descontinuaran sus tratamientos, se pudiera hacer el AMEU, o sea, porque la salud sexual y reproductiva se ve como reducida, ¿no? Y no es priorizada en esos momentos. Entonces, esto es lo que quería decir muy rápidamente con respecto a la muerte materna. Es una
una violencia, es una violación de los derechos de las mujeres, y esperamos que todos podamos seguir trabajando, ¿no?, en favor de la disminución de las muertes maternas. Muchas gracias. Gracias, doctora Lucy, por ceñirse al tiempo y por su excelente presentación. A continuación vamos a escuchar a la licenciada Gladys Villahuerta, quien nos va a hablar sobre avances en el acceso al aborto terapéutico. Vemos que ha habido un impacto de esta pandemia y una de esas consecuencias son la violencia que ha habido a las adolescentes y a las mujeres en cualquier edad, niñas y por ende embarazos no deseados. La siguiente ponente es profesional de Ciencias de la Salud, egresada de la Maestría de Políticas Sociales con especialización en Gestión de Proyectos Sociales, diplomada en Salud del Adolescente con especialización en Salud Sexual y Reproductiva, diplomada en Maternidad Infantil en América Latina, más de 25 años de experiencia de trabajo en entidades públicas y organismos no gubernamentales, actualmente coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Adelante, licenciada, tiene 20 minutos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos y a todas, y un saludo a este Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora la lucha por los derechos ganados, ¿no? A mí se me ha dado el trabajo de hablar sobre el avance del acceso al aborto terapéutico. Dentro de mi tema voy a hablar sobre los derechos humanos, el aborto terapéutico como normativa, las consideraciones específicas de la aplicación del aborto terapéutico, números de aborto terapéuticos realizados, el aborto terapéutico y la pandemia por el COVID, barreras para la implementación del aborto terapéutico, otras normas relacionadas al aborto terapéutico y resultados de un monitoreo que se ha realizado desde la institución en 3 regiones del país, impactos de la deficiente implementación del aborto terapéutico y los desafíos. Para poder hablar en un día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hablamos de los derechos ganados por las mujeres, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante recordar la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing, que en 1995 179 gobiernos acordaron que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico de todas las personas, con mayores énfasis en de las mujeres, ¿no? Los derechos sexuales y los derechos humanos, los reproductivos y sexuales son derechos humanos reconocidos en tratados y documentos internacionales, entre ellos el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva y el derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, entre otros. La doctora Lucy nos acaba de dar un panorama muchas veces de la discriminación que se realiza en las mujeres, ¿no? Es común que muchas sociedades no entiendan el acceso al aborto seguro y, en nuestro caso, en el Perú, al aborto terapéutico como un derecho humano. No obstante, el aborto está claramente vinculado a varios derechos humanos reconocidos, incluyendo el derecho a la autonomía, a la integridad corporal. Además, si no se reconoce este como un derecho, impide que las mujeres ejerzan su derecho a decidir y a controlar su salud reproductiva, lo cual a su vez puede reforzar la discriminación basada en género. Este derecho nos debe recordar la existencia de 2 casos emblemáticos en el Perú, con resoluciones de vulneración de los derechos reproductivos en 2 adolescentes, el caso KL contra Perú en el 2005 y el caso de LC contra Perú en el 2007, el primero en el Comité de Derechos Humanos y el segundo en el Comité de la CEDAW. Que estos 2 casos emblemáticos tienen una serie de recomendaciones para la elaboración de la guía para la interrupción voluntaria del embarazo terapéutico, ¿no? Y a partir de estos 2 casos emblemáticos es que en el 2014
se realiza la guía para el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, de acuerdo al Código Penal de 1924, el aborto terapéutico es legal en el Perú. Acá ya se tomó una decisión en que la vida de las mujeres tenía un mayor peso sobre la vida del feto. A pesar de ello, más de 90 años tuvieron que pasar como para poder determinarse la guía para el aborto terapéutico, ¿no? A pesar de que hubo un corto periodo que estuvo vigente el Código Sanitario, el tiempo restante se careció de un aborto guía para garantizar el acceso efectivo de las mujeres al aborto terapéutico. Es recién en junio del 2014 que el Ministerio de Salud, mediante la resolución ministerial 486 del 2014, aprobó la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de atención integral de la gestante en la interrupción terapéutica voluntaria del embarazo de menos de 22 semanas con consentimiento informado en el dispuesto en el marco del artículo 119 del Código Penal. Esta guía contempla como plazo límite la aplicación del embarazo menor a 22 semanas y establece 10 patologías y un 11º inciso que permite la incorporación de cualquier otra patología materna que atente contra la vida y la salud de la gestante. Las consideraciones específicas para la aplicación del aborto terapéutico son las 11, pero las 10 primeras son generalmente patologías previas que trae la mujer muchas veces antes de gestar y situaciones que se pueden presentar como el embarazo ectópico, la moroidea arteriforme, la hiperemesis gravídica refractaria, la neoplasia, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial crónica, lesiones neurológicas severas, el lupus eritematoso, la diabetes mellitus avanzada, la insuficiencia respiratoria severa y la 11ª, que es la cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentada por la Junta Médica. Es decir, es importante tener en cuenta este inciso 11, dado que su carácter de cláusula abierta permite la aplicación para distintos casos que pongan en riesgo la vida de las mujeres y niñas, como el embarazo con fetos de malformaciones incompatibles con la vida, el embarazo por violación sexual, con riesgo de afección en la salud mental, física o social. Sin embargo, este uso aún no está bajo la amplia discrecionalidad de algunos de los y las médicas. Por información por transparencia que la institución ha solicitado, más o menos voy a hacer una línea histórica. Por ejemplo, en el 2012 se dio 21 abortos, en el 2013 37 abortos, en 2014 que se aprueba la guía para el aborto terapéutico se da 14 abortos terapéuticos, el 2015 baja, a pesar de que está ya la guía, a 11 abortos, el 2016 se realizan 50 abortos terapéuticos y la información que tenemos por información para transparencia del 2017 es hasta junio del 2017, que es donde refieren que se realizaron 196 abortos terapéuticos. En el 18 hasta octubre, 121 abortos. En el 2019 hasta septiembre, 150 abortos. Y el año pasado, por información por transparencia, se determina que se realizaron 287 abortos terapéuticos hasta diciembre del 2020. Lo he puesto con rojo porque hay mucho todavía que conversar. Ya la doctora Lucy del Carpio ha señalado ampliamente sobre la mortalidad materna, pero creo que es importante recordar que la mortalidad materna ha avanzado en relación a este año anterior que hemos tenido por la presencia del COVID, que en el año 2019 teníamos que por causas directas morían aproximadamente el 62.3% de las mujeres y de causas indirectas el 37.7%. Sin embargo, en el 2009 hasta octubre, según la información por transparencia, se tenía que el 31.9% se habían incrementado de mortalidad materna. La doctora nos acaba de decir que es hasta diciembre del 50%, y de las causas directas había disminuido a un 54.1%, pero las causas indirectas ha subido a 45.9%, donde tiene que y está relacionado con la aplicación del aborto terapéutico. Y de estas causas indirectas hay un 17.7% que se ha dado por muertes prevenibles por el COVID.
Vamos a hablar sobre la salud sexual y reproductiva en este tiempo de pandemia, ¿no? Durante la crisis sanitaria se ha producido en los países un efecto de desplazamiento de la atención de los diferentes servicios por la presencia del COVID-19, posponiéndose o interrumpiéndose especialmente la atención de la salud sexual y reproductiva, así como el control de las enfermedades no transmisibles y crónicas, produciéndose un aumento importante de la mortalidad general como resultado de una mortalidad adicional que ha provocado el COVID-19 y las deficiencias en la atención de los servicios y de las otras enfermedades. Como bien lo ha señalado la doctora, hay una serie de problemas todavía ante la atención del primer nivel, ¿no? La crisis afectará más gravemente a las mujeres que se encuentran subrepresentadas en las actividades económicas, más golpeadas por las medidas de contención del virus, y en los sectores laborales más expuestos al contagio son las que generalmente se encuentran en los mercados, ¿no? En los espacios donde hay, además de eso, el confinamiento ha recargado el trabajo del cuidado, al tiempo que ha expuesto a mayores riesgos de salud, violencia, incluido el feminicidio, ¿no? Esto es según la CEPAL, el informe hasta julio del 2020. El MINSA, en el marco de la pandemia por el COVID-19, publicó la resolución ministerial, la 217, el año pasado, que aprobaba la Directiva Sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención de la planificación familiar ante la infección del COVID-19. Dicha norma incluye la salud sexual y reproductiva como un componente esencial de la atención en salud y destaca la anticoncepción oral de emergencia dentro de la gama de métodos anticonceptivos. En concreto, se establece que estos insumos serían distribuidos en urgencias y emergencias, debiéndose entregar a las personas usuarias una dotación para 3 meses. Si bien durante este periodo se impulsó la aprobación de políticas para garantizar la materia de salud sexual y reproductiva en el marco de la pandemia, no se ha especificado adecuadamente en el contexto relativo el acceso al aborto terapéutico en este contexto del COVID-19. Las organizaciones de la sociedad civil levantamos la voz de protesta para que el Estado garantice este derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, que incluye el riesgo de la salud y vida de las gestantes. Y se han encontrado una serie de barreras para la implementación del aborto terapéutico. Si bien la guía supone un avance, contiene una serie de requisitos o exigencias que limitan el acceso efectivo y oportuno de las mujeres y niñas a este aborto legal, como por ejemplo el nivel de atención que solo se puede realizar en los establecimientos a partir del segundo nivel de atención 1, 2 y 1E. Se especifica que la Junta Médica debe estar compuesta por 3 especialistas, cuando en el país existen un número considerable de establecimientos de salud que solo cuentan con 1 o 2 médicos o médicas. Hay una escasa difusión del derecho al aborto terapéutico. Se omite la obligatoriedad de informar a todas las mujeres gestantes o incluso a las no gestantes que si bien una mujer embarazada tuviera una complicación que pudiera colocar en riesgo su vida o su salud, tiene derecho a acceder a un aborto terapéutico. Esto hay que añadir que en distintas regiones del país se ha incrementado el embarazo forzado en niñas menores de 14 años de edad, producto de la violencia sexual, a las cuales no se les informó ni a sus padres o tutores sobre el acceso al aborto terapéutico por indicación terapéutica. Estas situaciones vulneran los derechos humanos de las niñas y mujeres, hacen que se prolongue durante 9 meses una gestación y parto que con el nacimiento y la maternidad se instala por el resto de sus vidas, ocasionándoles a mayores daños que desde Naciones Unidas se ha calificado como tortura. Luego tenemos, entre las otras barreras, el artículo 30 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad del médico a brindar atención a una mujer con indicios de aborto criminal y a poner el hecho en conocimiento de la autoridad, vulnerando la confidencialidad que se debe garantizar a cualquier persona usuaria en un servicio de salud, situación que guarda relación con las causas de la muerte materna. En el país, el 45.9% de los casos de muerte materna se producen por causas indirectas. Muchas de esas causas se hubieran podido evitar y así las mujeres hubieran podido acceder a un aborto legal o a una atención post-aborto oportuna y segura.
Hay un deficiente registro reportado por el Ministerio de Salud que no permite conocer si se está aplicando de manera adecuada, suficiente y oportuna la guía del aborto terapéutico y si se está informando de este derecho a las mujeres. La existencia de barreras culturales entre profesionales de salud, quienes por objeción de conciencia, estigma, temor o vergüenza intencionalmente buscan exceder el plazo del límite del protocolo, que son las 22 semanas, postergando la atención oportuna de las mujeres. Otra barrera vinculada a esta relación es la asimétrica relación entre médico y paciente y el imaginario social sobre la maternidad como un fin superior a la autonomía de los derechos de las mujeres. Frente a esta situación es necesario exigir que el Estado que se contemple de manera expresa la salud mental como parte del enfoque integral de la salud. Además, como ya se había venido determinando, en este contexto se dio también la aprobación del protocolo de acción conjunta entre el Centro de Emergencia Mujer y los establecimientos de salud, que se dio en el 2019 y que establece las disposiciones para garantizar la atención articulada de los servicios que brindan a las entidades públicas en el marco de las competencias por haber contribuido a la justicia y atención y cuidado integral y protección de las mujeres víctimas de violencia, de las integrantes del grupo familiar y de cualquier otra persona familiar. En este protocolo se hace referencia a la información del protocolo para aborto terapéutico cuando peligra la salud o vida de las mujeres. Sobre todo en casos de violencia, en el caso de un embarazo, se debe de informar a la víctima sobre ese derecho a ser evaluada integralmente, tanto física como mental, cuando pone en riesgo su vida o genere un mal grave o permanente en su salud. Además de eso, se debe de registrar como el registro adecuado de esta historia en la historia clínica, que debe de servir como pruebas y que proporcionar a la víctima el kit de emergencia, que la doctora nos ha determinado que realmente ha habido un gran incremento, ¿no? En los establecimientos de salud se debe de brindar sobre todo la atención médica psicológica de forma continua y así se requiere un mejor bienestar para esta persona afectada. Además de eso, el año pasado, en el contexto de la emergencia de COVID, se dio la resolución ministerial 649, donde se hace énfasis a la atención integral de la gestante en casos de interrupción voluntaria y donde se habla específicamente de la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de las Gestantes, la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas. Entonces, hay una resolución ministerial expresa el del año pasado para las mujeres víctimas de violencia sexual, pero sin embargo tampoco se difunde. Y voy a hablarles de un monitoreo que se ha hecho en 3 regiones del país por la institución donde trabajo, en Cajamarca, Ayacucho y Ucayali, y como ustedes verán hay una relación muy semejante, ¿no? Donde se determina, por ejemplo, que no hay, o sea, que sobre el conocimiento del protocolo para aborto terapéutico, ningún funcionario de la DIRESA precisó conocer, por ejemplo, el protocolo para el aborto terapéutico en Cajamarca. No refieren haber sido capacitados sobre la implementación, sobre el protocolo. Sobre el procedimiento refieren no conocer los procesos administrativos. Sobre el registro de la información, o sea, reconocen que no conocen el CIE 10 para registrar el aborto terapéutico. Precisan que no tienen presupuesto para poder implementar el protocolo y no conocen las consecuencias administrativas y legales que puede significar el que no se pueda aplicar el aborto terapéutico. Y generalmente las usuarias determinan que los profesionales de salud no informan cuando se amerita sobre esta situación. En Ayacucho es muy particular, pero acá el caso es, por ejemplo, que el 9% de profesionales sí determinaron que conocían el protocolo, pero la situación es muy semejante. En cuestión, por ejemplo, de las usuarias reconocen que hay maltratos recibidos por personal de salud y que valoran de manera positiva la atención porque hablan en quechua, por ejemplo, durante la entrevista. En Ucayali es muy semejante,
También ellas refieren que no hablan, por ejemplo, mucho del personal las lenguas originarias, falta empatía con algunos profesionales y solo se prioriza la atención de las gestantes graves, ¿no? Entre los resultados en las 3 regiones, los médicos señalan su deber de denunciar en el caso de que hay un aborto incompleto. A pesar que se ha presentado algunos casos de menores de edad, existe desconocimiento del protocolo de acción conjunta. Los establecimientos de salud en su totalidad hay un desabastecimiento adecuado de los métodos anticonceptivos, no hay un abastecimiento adecuado de métodos anticonceptivos ni de misoprostol. Algunos profesionales de salud no se encuentran actualizados en la norma técnica de planificación familiar y existen, como digo, las barreras culturales que impiden una información completa, vulnerando el principio de laicidad del Estado. Entre los impactos que tenemos en Ayacucho, por ejemplo, se incrementó las muertes maternas por causas indirectas, atención inadecuada de violaciones en niñas que producto de esto quedaron embarazadas. En Ucayali, la segunda región amazónica con mayor muerte materna, y hay un incremento de muertes maternas en la población vulnerable. En Cajamarca, la primera región con niñas madres menores de 14 años y la tercera región con mayor número de muertes maternas, ¿no? Producidas por cuestiones que se pudieran evitar. Entre los desafíos y recomendaciones, desde el Ministerio de Salud, que la Dirección de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva deba de mejorar las competencias y conocimientos de los profesionales de salud en relación a la guía del aborto terapéutico. Debe también fortalecer su sistema de información. Es necesario la estandarización de la modificación del aborto terapéutico para facilitar observar los códigos correspondientes al CIE-10. Se debe de garantizar que se conozca, comprenda y utilice el protocolo desde el aspecto administrativo como legal entre los profesionales de salud. Se debe de adaptar el número de médicos que se integran a la Junta Médica, porque a veces, como hemos señalado, existen 1 o 2 especialistas. Se debe de asignar un presupuesto adecuado para la implementación. Se debe impulsar la participación activa de la comunidad a través de campañas informativas, y su salud debe de vigilar la atención de los servicios de salud en lo concerniente al aborto terapéutico para garantizar su acceso a la atención de las usuarias. Finalmente, con los profesionales de salud se debe de reforzar sus capacidades y donde se permitirá una atención oportuna antes del límite de las 22 semanas. Se debe de sensibilizar y capacitar a los profesionales sobre los efectos legales de la no aplicabilidad del aborto terapéutico, y los profesionales de salud muchas veces consideran que no tienen argumentos ante la realización de un aborto terapéutico por cuestiones de estigma de sus colegas, ¿no? Y muchas veces omiten registrar que es un aborto terapéutico, ¿no? Trabajar en reuniones de clarificación de barreras para poder derribar las barreras culturales, socioculturales, a nivel de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos regionales deben asignar presupuesto para difusión e implementación del protocolo de aborto terapéutico. Las direcciones de salud sexual y reproductiva deben desarrollar acciones de información, difusión y sensibilización que garanticen el bienestar de la salud de las mujeres y niñas que acuden a los servicios de salud en casos de abortos incompletos y violencia sexual. Finalmente, se debe monitorizar y garantizar el desabastecimiento de métodos anticonceptivos para mujeres con mayor énfasis en riesgo reproductivo. Como señaló la doctora Del Carpio, el 50% de las muertes se pueden evitar cuando se tiene la gama completa de métodos anticonceptivos. Finalmente, el Estado debe rezar el artículo 30 de la Ley General de Salud, que se contradice con el secreto profesional y que ampara a los profesionales que puedan guardar el secreto profesional. El Ejecutivo debe reglamentar el proceder de los centros de salud en caso se realice la objeción de conciencia de salud, garantizando que el acceso al aborto terapéutico se establezca de acuerdo a la ley que establece la Ley de Libertad Religiosa. O sea, debe haber de repente un registro de objetores de conciencia, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe monitorizar con mayor detenimiento el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Okay. Gracias, Gladys, por tu exposición.
Como sabemos, una de las estrategias para disminuir la muerte materna es la planificación familiar. Al respecto, la doctora Gabrielita Sánchez nos va a hablar sobre situación actual de la anticoncepción en el Perú. La doctora Sánchez es médico ginecobstetra, egresada de pregrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico asistente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, coordinadora de planificación familiar del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y miembro del SPOC filial Callao. Bienvenida, doctora Gabrielita, tiene usted 20 minutos. Muchas gracias, doctora. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad que brinda la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología para poder compartir estos espacios y bueno, qué más que en esta fecha conmemorativa para las mujeres, una lucha por alcanzar la igualdad. Doctora, mil disculpas que la interrumpe, ¿podría bajar un poquito su cámara? Estamos como con el reflejo de la luz, exacto, ahí la vemos mejor. Muchísimas gracias, doctora, sí. Bueno, cuando hablamos de elección reproductiva, sabemos que es un derecho humano fundamental. La anticoncepción es un gran paso hacia la mayor igualdad de género. El hecho de entender la anticoncepción como un derecho que puede ser ejercido libremente para vivir una sexualidad independientemente de la reproducción ha sido fundamental para que las personas, especialmente las mujeres, tomen decisiones autónomas sobre su cuerpo y por ende sobre su vida y su salud. Prevenir los embarazos no deseados, como ya manifestaron las ponentes anteriores, promueve la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sobre todo un desarrollo profesional y laboral por parte de las mujeres. Prevenir embarazos no deseados también previene la deserción escolar. Eso hace que las mujeres tengan un mejor nivel educativo, una mejor capacitación, por ende, mejores ingresos y con ello mejoran su situación familiar. Eso va a generar empoderamiento de la mujer en busca de alcanzar la tan anhelada igualdad. Aproximadamente, según el Instituto Guttmacher, aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre el 2015 y 2019. Eso quiere decir sin pandemia. De estos, 61%, de estos embarazos no deseados, 61% terminaron en abortos. Como podemos ver, el embarazo no planeado y el aborto ocurren en todos los países sin importar sus niveles de ingresos. Entonces podemos ver la tasa de embarazo no planeado en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Son de 66 por 1000 y 34 por 1000 mujeres, y la tasa de aborto también es alta, ¿no? 44 para los países de ingresos medios y 38 para los países de ingresos bajos. ¿Por qué los embarazos no deseados son un problema? Porque aumentan el riesgo de mortalidad materna, por el número y momento de los embarazos durante la vida reproductiva de la mujer, porque esta mujer puede tener enfermedades, y por la calidad de la atención obstétrica que se le va a brindar. Un embarazo no planificado puede estar regido por múltiples factores. Estos factores asociados o relacionados a la anticoncepción son la falta de uso de los métodos anticonceptivos, la interrupción del uso, el fracaso del método, el uso inconsistente del mismo o el uso incorrecto. Entonces, según el Instituto Guttmacher, podemos ver que 132 países de bajos y medianos recursos tuvieron una caída más o menos del 10% del uso de métodos, y esta caída en el 10% del uso de los métodos aumentaría la necesidad insatisfecha de anticoncepción en 48.6 millones de mujeres y conduciría a 15 millones de embarazos no deseados adicionales, ¿no? Y como ya escuchamos, más del 50% de estos van a terminar en aborto. Y estos riesgos aumentan con la pandemia si tenemos reducción de personal, cierre de servicios, entre otros. ¿Qué
pasó con el COVID y nuestro país, ¿no? Nosotros teníamos recursos destinados a la planificación familiar, a consultorios, personal capacitado para trabajar en estos consultorios, una amplia gama de métodos anticonceptivos, y con el COVID-19 estos recursos han ido derivándose a insumos, ¿no? Equipos de protección personal, pruebas de detección del virus, oxígeno. El personal capacitado ha tenido que pasar a cubrir áreas de emergencia por la necesidad de la pandemia. Se han tenido que implementar ambientes para camas UCI, y el 30% del personal que laboraba en áreas de ginecología y obstetricia y que brindaba este tipo de servicios ha tenido que ir a trabajo remoto debido a comorbilidades o a la edad. ¿Qué pasó con las familias? Bueno, las familias tenían en su mayoría, ¿no?, trabajos o una fuente de ingresos, tenían ya su consulta de planificación o sabían que podían acceder a ella, había movilización para las pacientes que compraban de forma privada sus anticonceptivos, y con la pandemia ha habido pérdidas de trabajo, las familias han ido al trabajo remoto, las que han podido mantener sus trabajos, ha habido confinamiento, ¿no? Y bueno, por ende también el número de relaciones sexuales ha aumentado en esta pandemia. Entonces vemos que el acceso limitado a la atención en planificación familiar durante el COVID-19 tiene relación con el cierre y las restricciones que ha habido a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ha habido interrupción de la cadena de suministros, se ha desviado equipos y personal a otros servicios para cubrir la necesidad que se presentó de forma abrupta. También los efectos psicosociales, la ansiedad y la depresión que se han generado en las pacientes. La restricción a la movilización también generaba el temor de poder acudir y no encontrar el servicio, o de poder acudir y contagiarse, ¿no? Y entonces las pacientes descontinuaban también por ello sus métodos. Podemos ver aquí este cuadro presentado por UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentado en el 2020, muestra las necesidades insatisfechas de planificación familiar en América Latina y el Caribe. Está remarcado con verde la Conferencia de Población y Desarrollo que se dio en el Cairo en 1994, donde se instó a los países a implementar políticas en salud sexual y reproductiva, y se ha visto a través de los años que ha habido mejoras a nivel de todos los países, pero esta pandemia ha logrado llevar la necesidad insatisfecha de planificación familiar a niveles previos a estos esfuerzos de 1994, desde 1994. ¿Qué pasó en Perú? En Perú se ha visto que la necesidad insatisfecha ha retrocedido más o menos unos 5 años, ¿no?, llegando a 19.9%. Según el ENDES, las mujeres que usan algún método anticonceptivo para el 2017 eran casi 55% que usaban un método moderno, 20.9% un método tradicional y 24.6% ningún método. Entonces podemos ver que la fuente de suministros era el sector público en 53.6%, el sector privado en 45.6% y otros en 0.8%. El COVID-19 ha generado, según la información que brinda UNFPA, una discontinuación de uso en 4 de 10 mujeres que acudían a los sectores públicos, a los servicios públicos, y 6 de 10 que hacían uso de métodos en forma privada. Para América Latina y el Caribe, el uso de métodos anticonceptivos de larga duración llega al 11%, los de corta duración al 57% y los permanentes 32%. Podemos ver en el Perú que los métodos de larga duración apenas llegan al 7%, los de corta duración 77% y los permanentes 16%. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque vemos que la mayoría de métodos anticonceptivos de corta duración también son obtenidos de forma privada. Y si 6 de 10 mujeres que usaban métodos anticonceptivos modernos han dejado de usarlos en el sector privado, entonces podemos ver que hay ahí un gran
un gran problema en función del uso de métodos anticonceptivos. Este cuadro que ha sido adaptado también de UNFPA, del informe que hizo UNFPA en el año pasado, habla de los presupuestos públicos y los ingresos de los hogares, ¿no? Los proveedores a través de la parte pública son los servicios de salud y de las familias, las farmacias. La barrera del COVID-19 ha generado dificultades para abastecer los servicios de salud y caída en los ingresos familiares, por lo tanto, una caída en la adquisición de estos métodos anticonceptivos. ¿Cuál ha sido el impacto? En el sector público, 56.445 usuarias menos, y en el sector privado, 62.667 usuarias menos, lo que mencionaba anteriormente. ¿Y esto a qué nos lleva? A 15.544 embarazos no deseados, a 7.146 abortos, 27 muertes maternas y 357 muertes neonatales. Como podemos ver, y es una información que ya la doctora Lucy también compartió, tuvimos una gran caída de los métodos anticonceptivos, sobre todo en el mes de abril del 2020, ¿no? El decreto supremo que pedía garantizar la atención en salud sexual y reproductiva salió el 23 de abril, y a partir de ello hemos visto también un ascenso paulatino de la atención en anticoncepción. Pero de todas maneras, en función del 2019 hemos tenido una disminución del 20% de parejas protegidas en relación del año anterior. También podemos ver en función de las regiones que todas las regiones han tenido caídas, ¿no? Salvo Lima, Cajamarca y me parece que Cusco, que se han mantenido. En función de los métodos anticonceptivos que se usan en el posparto, podemos ver que en su mayoría son métodos de corta duración, salvo el inyectable trimestral, que es el más usado, luego sigue el condón masculino y los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Podemos ver que los métodos de larga duración, que son muy importantes y que son recomendados, sobre todo en tiempos de pandemia, como el implante, que está en verde, ¿no? Son poco usados, y el dispositivo intrauterino, que apenas se puede ver, que es la franja amarilla, también es de poco uso. Las adolescentes que inician métodos modernos, ¿no? También hemos tenido un gran descenso en comparación del 2019, 36.5% menos adolescentes han iniciado métodos anticonceptivos modernos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, recordar que existen normas para defender el derecho humano a la planificación familiar y se basan en responsabilidad, participación, confidencialidad, privacidad, toma de decisiones informada, buena calidad, disponibilidad, accesibilidad y no discriminación. ¿Y cómo hacemos eso con tantas restricciones en tiempos de pandemia? FIGO propone acciones clave en 6 puntos, ¿no? Que son la telemedicina, la planificación familiar post-evento obstétrico, el uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, levantar la barrera de acceso a los métodos anticonceptivos, la entrega de métodos de corta duración de manera proactiva y anticipar posibles necesidades en la cadena de suministros. Hablaremos principalmente de 3. Voy a aprovechar este espacio, sé que es un agregado a lo que se había solicitado en esta exposición, pero me parece importante poder conversar como ginecólogos de que estos tiempos han cambiado y sobre todo la telemedicina ha venido para quedarse entre nosotros y que puede ser una buena herramienta para la planificación. En este caso, por ejemplo, asesorar a nuevas pacientes que solicitan anticoncepción y evaluar su elegibilidad médica. Se puede emitir nuevas recetas o resurgir a las pacientes de sus métodos de corta duración. Se les puede gestionar la atención vía telefónica para que solo acudan a recoger sus métodos anticonceptivos. Se puede brindar la asesoría sobre métodos LARC e información de dónde se proporcionan estos métodos. Se puede generar la cita y que la paciente solo asista para la colocación del método, disminuyendo así el contacto con las pacientes y el riesgo de que el personal pueda contraer COVID. Y manejar y tratar los efectos colaterales de los anticonceptivos, si es posible, todo a través de la telemedicina.
¿Por qué los métodos LARC? Bueno, los métodos LARC son recomendados porque son una opción costo efectiva, ¿no? Por su duración, eliminan la necesidad de adherencia de la usuaria y tienen bajas tasas de embarazo no deseado. Como podemos ver en el cuadro siguiente, están el DIU de levonorgestrel, la T de cobre y el implante. Los dos resaltados en rojo son los métodos que manejamos a través del servicio público, del servicio de salud. Y los métodos de corta duración son los que están en verde. Y podemos ver, según el estudio que presento aquí, que la continuación del método a 3 años es mayor con los métodos de larga duración que los métodos cortos, ¿no? Duplica el porcentaje de uso. Y bueno, la anticoncepción post-evento obstétrico, ¿no? La anticoncepción inmediata post-evento obstétrico es una herramienta fundamental de los equipos de salud que también se tiene que implementar para brindar una adecuada información a la paciente. Se debe conocer el método adecuadamente, se debe ofrecer este método y se debe saber utilizar, sobre todo saber aplicar. Esto nos va a ayudar va a contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planteados en sus artículos 3 y 5 sobre salud y bienestar e igualdad de género. Esto va a garantizar el derecho de todas las personas a decidir sobre su salud sexual y reproductiva y va a generar menos muertes maternas y menos embarazos no deseados, como ya lo mencionaron en las exposiciones anteriores. Entonces debemos hacer que la anticoncepción post-evento obstétrico, que es una política pública, sea implementada como tal y que se puedan ver los resultados, que estos resultados impacten sobre los indicadores de salud materno-infantil. ¿Y por qué aprovechar la anticoncepción post-evento obstétrico? Quiere decir después de un parto, después de un aborto. ¿Por qué es un momento oportuno? Porque estas pacientes en su mayoría no saben que corren el riesgo de salir embarazadas, porque en su mayoría también desean espaciar o limitar los embarazos subsiguientes y porque desean usar un método anticonceptivo, pero no tienen acceso a los servicios de planificación familiar. Este acceso inmediato debe ser a un método anticonceptivo eficaz y son recomendados en estos casos sobre todo los métodos LARC. Y bueno, para finalizar con esta pintura que hizo mi hermano y con la frase de Mary Wollstonecraft que dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Gabrielita, por su excelente presentación y por ceñirse al tiempo. Bien, nosotros sabemos que es importantísimo la planificación familiar como estrategia, ¿no? Y luego vamos ya a comentar luego de esta exposición, sobre el impacto que ha tenido en esta pandemia. A continuación vamos a tomar un tema respecto a la situación de la violencia contra la mujer, que estará a cargo de la licenciada Liz Meléndez López. Ella es socióloga y magíster en igualdad de género, titulada por la Universidad Complutense de Madrid. Candidata magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, investigadora especializada en violencia contra la mujer, feminicidios y el acceso a la justicia de las mujeres, responsable de procesos de formación, capacitación, incidencia y promoción de políticas públicas a favor de la igualdad y contra la violencia de género, ex coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, CLADEN Perú. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana, Flora Cristal. Adelante, licenciada, por favor, tiene 20 minutos. Muchas gracias, ¿se me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Primero saludar a todas las mujeres por hoy, 8 de marzo. Es un día en donde es de reflexión, pero también de felicitación por los logros que hemos tenido a lo largo de del tiempo histórico de nuestras luchas. Y también, por supuesto, de compromiso con la continuidad por los derechos de las mujeres.
Hoy mismo se han aprobado en el Congreso varias iniciativas legislativas importantísimas que ustedes podrán ver, también las hemos estado colgando en las redes de Flora Tristán, pero que tienen que ver entre ellas contra el acoso político, que es una de las formas de violencia que limita, por ejemplo, los derechos políticos de las mujeres. Se ha aprobado otra norma vinculada a la autonomía de las mujeres rurales, para promover la autonomía económica de las mujeres rurales, para prohibir el despido de las mujeres gestantes o en periodo de lactancia, ampliar la prohibición, porque ya la prohibición estaba dada, digamos, pero ampliarla también para quienes tienen trabajos de medio tiempo, se encuentran en periodos de prueba, y así hay una serie de medidas que se han aprobado que me parece que son importantes y quería no dejar pasar la oportunidad para comentarlas. En relación a la situación de violencia contra las mujeres, bueno, primero empezar señalando, ¿no?, qué cosa es la violencia de género, ¿no? La violencia de género es una de las formas de discriminación más extendidas en nuestro mundo y particularmente en nuestro país, y tiene pues causas estructurales vinculadas con las desigualdades de poder, con el abuso de poder y la construcción de los géneros de manera diferenciada, que termina que termina definiendo una serie de discriminaciones y desigualdad. Concretamente, en relación a la violencia contra las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Belém do Pará por haber sido firmada en esta ciudad de Brasil, señala que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿no? Con esto, ¿qué cosa dice la convención de la cual nuestro país es signataria, ¿no? Es que la violencia se puede dar en cualquier esfera y que el Estado es responsable, ¿no? Porque no es un asunto que corresponde al ámbito de lo privado, sino es un asunto de interés público, ¿no? Eso es decir, que el Estado tiene la responsabilidad de generar políticas para la atención de esta problemática. Hay algo bien importante en relación a la convención y a lo que establece. ¿Y por qué quiero mencionar específicamente esta convención? Porque la actual ley 30364, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que está vigente en nuestro país desde el año 2015, sigue, ¿no?, o adopta el parafraseo, las conceptualizaciones de la Convención de Belém do Pará. En esta convención, por ejemplo, se señala que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida en el ámbito doméstico, lo que tradicionalmente podemos conocer como violencia familiar, que puede tener lugar en la comunidad, es decir, en tu entorno, ¿no? Y que también puede ser perpetrado, tolerada por el Estado o sus agentes. Y esto es bien importante señalarlo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no solamente la violencia es ejercida por agentes, por personas privadas, ¿no?, sino que también podríamos hablar de esa violencia generada desde el mismo Estado o tolerada por el Estado. Por eso se dice muchas veces que el Estado puede ser responsable del ejercicio de la violencia tanto por acción o por omisión. Y esto es bien importante también cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, cuando hablamos del derecho de las mujeres a decidir, cuando hablamos de la prohibición, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo en casos, por ejemplo, de violación sexual, en donde hay un crimen de por medio y en donde se obliga a las mujeres a continuar con un embarazo producto de una violación, ¿no? Pero sobre eso voy a anotar un poco más adelante. Luego tenemos que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, conocida globalmente por sus siglas CEDAW, ha establecido dos recomendaciones generales. Las recomendaciones generales son disposiciones que se brindan a los estados a lo largo de los años para mejorar su conceptualización de lo que es la discriminación contra las mujeres. En la recomendación 19, hace más de 20 años, se señala la violencia contra las mujeres como
una de las peores formas en las que se expresa la discriminación. Y recientemente, en el año 2017, la recomendación 35 señala que es importante hablar de la violencia por razón de género contra las mujeres, teniendo en cuenta que al mencionar las desigualdades de género, estamos yendo al problema social más que al individual y fijándonos en las causas estructurales que son la base finalmente de la violencia. Por eso es muy importante en tiempos como el actual, porque mucho se le tiene miedo a la palabra género, ¿no? Sin embargo, la conceptualización sobre la discriminación de género, sobre la violencia de género, se encuentra en instrumentos internacionales y también se encuentra en el ordenamiento nacional. Nosotros y nosotras tenemos una política de igualdad de género que tiene el Estado. Hacerle caso a estos sectores que tratan de retirar todo lo que tenga que ver con el género es no incidir sobre la raíz del problema y perpetuar un sistema de discriminación, ¿no? Por eso es bien importante recordar esto. Hay otra dimensión que me parece bien importante y que lo traigo acá porque es algo que vemos en el día a día con la situación de violencia hacia las mujeres, es que la MESECVI, que es el comité que da seguimiento a la Convención de Belém do Pará, que se las mencioné hace un momento, ¿no? Ha establecido una recomendación para todos los países que es trabajar el tema de la legítima defensa vinculada a la violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que encontramos actualmente en muchos casos de violencia contra las mujeres? Es que la mujer denuncia al agresor y luego las autoridades dicen, es un problema de agresiones mutuas, ¿no? Sin reconocer el legítimo derecho que tienen las mujeres a también defenderse, que además es algo bastante instintivo. Si alguien te está intentando matar, lo más probable es que intentes defenderte para salvar efectivamente tu vida, ¿no? Sin embargo, esta situación muchas veces ha generado que se victimice a las mujeres y que incluso se les juzgue o se les incluya en procesos judiciales por agresión, ¿no? Entonces, esta dimensión es bien importante tenerla en cuenta, ¿no? Hay otra recomendación que ha dado el Comité de Expertas de la MESECVI que tiene que ver con las mujeres y niñas desaparecidas, que es que el Estado tiene que fortalecer su estrategia para vincular las desapariciones de mujeres con la violencia estructural hacia las mujeres. Y eso es bien importante ahora. En la mañana escuchaba a la ministra de la Mujer señalar, y ahora vamos a dar algunas cifras, que durante la pandemia se incrementaron los feminicidios a los cuales les precedió una desaparición de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, hay un vínculo estrecho entre la desaparición de mujeres, la violencia sexual y el feminicidio, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante a tener en cuenta. Acá lo que les decía es la Convención contra la Tortura, otros tratos crueles y degradantes, inhumanos y degradantes, ¿no? Ha señalado ya desde su relator, ¿no? Ha señalado que el que los estados mantengan la prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia y sobre todo cuando se trata de una violación o de un incesto, expone a las mujeres y niñas a una situación que podría ser equiparada a una situación de tortura, ¿no? Por eso, y que podría en este sentido ser responsable de violentar el derecho de las mujeres a no sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y recordemos que hay cifras escalofriantes, ¿no? sobre embarazos en niñas, por ejemplo, partos en niñas, que no debería de suceder así, ¿no? Por eso es tan importante también tener en cuenta que el Estado puede también vulnerar los derechos de las mujeres por omisión o también por acción, ¿no? Y al no despenalizar el aborto por causar violación o incesto, por ejemplo, es una grave violación a los derechos fundamentales de las mujeres, en este caso de las víctimas de violencia. Y aquí, antes de entrar algunas cifras
quería yo comentar sobre la importancia de ver dos dimensiones cuando hablamos de la violencia también. Cuando hablamos de la violencia no podemos hablar solamente de la violencia hacia las mujeres en términos generales y seguir permitiendo que el abordaje sea tan tradicional. Necesitamos hablar también de autonomía reproductiva, necesitamos hablar del derecho a decidir, necesitamos hablar de autonomía sexual. Finalmente, cuando hablamos del derecho a decidir de las mujeres, ¿por qué, por ejemplo, hay tantas resistencias a esta dimensión? Porque acá estamos hablando de autonomía reproductiva, que finalmente en el kit del problema de la violencia tiene que ver con el control de la sexualidad y los cuerpos de las mujeres. Todos los feminicidios tienen tras de sí ese relato. Por lo tanto, al abordar la autonomía reproductiva estamos yéndonos al centro del problema y cuestionando el origen del problema, que es un sistema de opresión patriarcal, ¿no?, que aliado con otros sistemas de dominación van a seguir subordinando a las mujeres. Algunas cifras que me gustaría dar para hablar de la situación actual. Tenemos en el 2020 que se atendieron 97.926 casos por violencia hacia las mujeres, ¿no?, de los cuales, ¿no?, el 46.683 fueron casos de violencia psicológica, 12.964 de violencia sexual, el 67% mayormente en niñas, ¿no?, y 37.000 por casos de violencia, más de 37.000 por casos de violencia física. Y acá hay un dato interesante, ¿no? Solo 396 casos de violencia económica. Tener en cuenta estas cifras nos da una muestra, pero no es toda la magnitud de la violencia, ¿no? Primero, no todas las mujeres denuncian violencia, y segundo, quienes denuncian no necesariamente van al Centro de Emergencia Mujer, que estas son las estadísticas del programa Aurora del Ministerio de la Mujer, recogidas por el Centro de Emergencia Mujer. La mayoría, la verdad, es que va al Ministerio del Interior, pero las estadísticas del Ministerio del Interior nunca están muy actualizadas. Y lo que acá queda claro es que hay un gran incremento de la violencia y que, por ejemplo, si comparamos estas cifras con las cifras del 2019, vamos a ver también que hay una disminución, pero esta no quiere decir que hay una disminución real de la violencia, porque esto no mide prevalencia, sino mide casos que llegaron a las instituciones, ¿no? Sino que ha habido un problema durante la pandemia de falta de servicios, y eso también ha tenido un impacto importante, ¿no?, en la atención. Y también es importante notar cómo solo hay 396 casos de violencia económica registrados. Eso quiere decir que mucha gente no conoce de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica, ¿no? Y lo que es algo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Porque no es que existan solamente esos casos, ¿no? En relación a la salud sexual y reproductiva o a la autonomía reproductiva, si lo queremos ver así también, acá pueden ver algunas cifras desde el año 2019, 2020 y en lo que llevamos del 2021, teniendo en cuenta que según la legislación nacional, los menores de 14 años, las relaciones sexuales con menores de 14 años son consideradas violaciones sexuales. Tendríamos, ¿verdad?, que en el 2020 han habido 1.181 casos de niñas que han tenido partos. A mí no me gusta mucho la palabra niñas madres, está puesto así, pero creo que lo tengo que cambiar, pero que han tenido partos y que son embarazos forzados producto de una violación. Y mucho más escandaloso es lo de 26 niñas que han sido obligadas a continuar, de menores de 10 años, ¿no?, que han sido obligadas a continuar con un embarazo producto de una violación sexual, ¿no? Hasta febrero, ¿no?, hasta recientemente ya se cuentan con 55 casos de niñas menores de 14 años obligadas, ¿no?, a continuar con un embarazo producto de esta agresión, ¿no? Y le decimos embarazos forzados también en la medida en que en el país se encuentra fuertemente penalizado el aborto por violación, ¿no? Por lo tanto, las niñas
se ven en la imposibilidad de poder tomar una decisión, ¿no? En cuanto o de interrumpir un embarazo producto de una violación, en este caso, ¿no? Acompañada de sus tutores, ¿no? De su padre o de su madre, ¿no? En el 2020, ¿no? En cuanto a los feminicidios, que es la forma más extrema, digamos, de violencia extrema por lo irreparable, porque es la muerte, el asesinato, concretamente de mujeres, por razones de género, vamos a encontrar que en el 2020 se han registrado 138 feminicidios, ¿no? Lo que ha dejado finalmente a 151 niños y niñas en una situación de orfandad, ¿no? Todavía hay 51 muertes violentas que tienen que esclarecerse para cerrar el 2020, por lo que estos 138 feminicidios podrían incrementarse en 51 casos más, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de feminicidio tenemos que hablar de otras formas de violencia. El feminicidio no sucede como un crimen aislado, sucede como el resultado de una cadena de violencias, ¿no? Por lo general, los feminicidios en nuestro país se dan fundamentalmente en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja y tienen antecedentes de violencia previos, muchos de ellos denunciados, y lamentablemente las mujeres no han sido adecuadamente protegidas. En el marco de la pandemia, desde nosotras hemos levantado constantemente que tenemos que tener una cuarentena con derechos, o que las cuarentenas tienen que ser con derechos, ¿no? Y que realmente la situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? De las diversas cuarentenas que han habido, del confinamiento, de las limitaciones, de la falta de empleo también, genera más discriminación y desigualdad hacia las mujeres, teniendo en cuenta que más del 70% de la PEA, de la población económicamente activa, de mujeres está en el sector informal. Por lo tanto, acá hay una preocupación que tenemos que atender, ¿no? Y la violencia, en relación a la violencia, ¿no? Esta pues se profundizó durante la pandemia, ¿no? Y creo que necesitaremos este año hacer un estudio un poco más profundo de cuáles son los reales impactos. Por ahora se sabe que hay un impacto, se sabe a través de las cifras que las mujeres no han ido a denunciar. Hemos denunciado muchas veces la falta de información de parte del Estado para poder decir a dónde tienen que ir las mujeres en el actual escenario de pandemia, ¿no? Y saber que inclusive en toque de queda las mujeres podrían ir a denunciar sin ninguna restricción, ¿no? Entonces esto es algo que todavía se tiene que trabajar mucho en relación a la desaparición de las mujeres, ¿no? Que es otra problemática que se viene visibilizando recientemente con mayor fuerza, ¿no? En los últimos años, quiero decir, a partir de casos emblemáticos como el de Solciral Rodríguez y otros casos sumamente dolorosos. Solciral, su foto está ahí en la diapositiva, ¿no? En el 2020 se han reportado 11.828 casos de mujeres desaparecidas, ¿no? Que representan el 64% en total de denuncias por desapariciones. Eso quiere decir que las que mayoritariamente las que desaparecen son las mujeres, ¿no? Lo que significa que cada día 35 mujeres son reportadas como desaparecidas, ¿no? Y lamentablemente no quiere decir que todo este universo de personas luego no se haya encontrado. Muchas de ellas no se han encontrado, algunas lamentablemente han sido encontradas víctimas de feminicidio, ¿no? Y otras han aparecido, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, de las víctimas de feminicidio en el 2020, ¿no? El 25%, es decir, de esas 138 víctimas de feminicidio, el 25% fue denunciada como desaparecida. Y luego, ¿dónde fueron encontradas, ¿no? Que es lo que llamaba la atención hoy día la ministra, en el patio de su propia casa. O sea, ya no eran encontradas en descampados, en zonas lejanas, sino ahí en su propia casa, ¿no? Pero enterradas, digamos, con el intento de desaparecer su cuerpo.
Entonces hay una gran preocupación por la desaparición de las mujeres, es una preocupación actual. Flora Tristán tiene una campaña que se llama Búscalas, ustedes la pueden buscar en las redes sociales o en la página web, ¿no? Y que justamente lo que intenta es visibilizar la situación de las mujeres desaparecidas. Es una campaña que compartimos con Amnistía Internacional y Mujeres Desaparecidas Perú para visibilizar la situación de las mujeres desaparecidas y la necesaria actuación que tiene que tener el Estado y conexión de esta forma, lo que consideramos es una forma de violencia, con otras formas de agresión, como pueden ser la violencia física, sexual, psicológica, el feminicidio, la violencia sexual, ¿no? En el Perú, ¿qué planteamos que se necesita? No es que a nivel normativo, de verdad que a nivel normativo no estamos tan mal, ¿no? A nivel normativo se van aprobando una serie de normas, por supuesto que pueden ser perfectibles, por supuesto que pueden mejorar. Gracias, ¿no? Sin embargo, necesitamos prevención, ¿no? Porque lo que queremos es que no más mujeres sean violadas, lo que queremos es que no más mujeres sean asesinadas, ni que más mujeres sean desaparecidas, ¿no? Y para la prevención, recientemente, el 27 de febrero, o sea, hace unos días, una semana, el Ministerio de la Mujer ha aprobado los lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Que es un importante avance, sin embargo, todavía muy tímidamente aborda la dimensión de la salud sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, lo nombra como salud sexual y reproductiva, ¿no? Me parece que es un avance, pero todavía hay que profundizar en esta dimensión. Sin embargo, lo traigo aquí porque me parece que es un buen avance, avanzar o tener lineamientos como parte de la política de prevención que ayuden justamente a tener una mirada más integral, sin que ello implique abandonar la mirada de la atención y de la sanción que tiene que ver con otros poderes, digamos, del Estado, ¿no? En conclusión, y ya para ir cerrando, la violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género, tal vez la más extendida, ¿no? Muchas veces es naturalizada, ya lo vemos, por ejemplo, el 58%, según la ENARES, 58% de personas en el país piensa que podría tolerar alguna forma de violencia contra las mujeres, y como el 30% piensa que las mujeres tienen la responsabilidad del acoso porque se visten provocativamente, ¿no? Y luego tenemos también otras representantes, por ejemplo, esta señora candidata a la vicepresidencia del señor Aliaga, que piensa que las mujeres tenemos que no tenemos que tener una vida laboral, o que los anticonceptivos generan la violencia, ¿no? O una serie de disparates que realmente han indignado buena parte del país, lo cual es bueno que nos genere indignación. Y finalmente, en contextos de emergencia sanitaria, la lucha contra la violencia hacia las mujeres tiene que profundizarse, ¿no? Y eso es algo en lo que vemos que el Estado falló, ¿no? Y que no es que no se hayan generado políticas importantes, algunas se generaron tarde, yo creo que se está trabajando en ello, pero se necesita profundizar el abordaje de la violencia, porque en situaciones de crisis como las que tenemos, la violencia se profundiza, ¿no? Y finalmente creo que es importante, o un planteamiento que nosotras traemos, es que si mientras no vinculemos la violencia, las políticas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, con las políticas para promover la autonomía reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las primeras, es decir, las políticas para hacer frente a la violencia, van a fracasar, porque finalmente no vamos a ir al kit del problema, al centro del problema, y no vamos a ir a las causas estructurales, que es lo que se tiene que hacer con adecuadas medidas de prevención. Los lineamientos creo que son un importante avance y creo que tenemos que caminar hacia ahí. Muchas gracias. Muy bien, licenciada, gracias por su excelente presentación. Invito por favor a las ponentes para contestar algunas preguntas que tenemos del auditorio.
hacen una pregunta. No me parece que sea correcto asumir que la muerte materna incrementa porque no se realizan abortos terapéuticos. En todo caso, ¿de cuántos casos estaríamos hablando? Me parece que se refieren de repente a la muerte materna por causas indirectas. No sé si algo puede decir, doctora Lucy. Sí, o sea, con respecto al aborto terapéutico, sabemos de que en algunos casos llegan muy tarde las pacientes, ¿no? Y ya no se les puede realizar. Lo indicado sería de que todos los médicos de todas las especialidades digan a las mujeres: ustedes tienen tal o cual patología y no deben gestar porque peligra su vida, ¿no? Y en esos casos tendríamos que responder todos, ¿no? En las causas indirectas se reportan más que nada infecciones, ¿no? Como el dengue, una que otro cáncer y ahora el COVID, ¿no? O sea, no tanto el volumen, sí disminuiría en un porcentaje, pero no todo el porcentaje es a causa del aborto terapéutico. Más tenemos problemas con el suicidio, ¿no? Que muchas veces es porque la paciente ha sido violada, ha salido embarazada y no quiere tener el bebé, ¿no? Y desgraciadamente se suicida, ¿no? O se deprime o pasan, no se quiere cuidar, ¿no? Y desea terminar con su vida, ¿no? Ok. ¿Algún comentario, Gladys? Bueno, en mi caso yo creo que es importante determinar de que si hay una relación directa, sobre todo como bien lo señalabas, en el sentido de la mortalidad materna indirecta. Recordemos que si bien la doctora del Carpio determina de que aquellas mujeres que tienen alguna patología de fondo, justamente creo que es importante el trabajar a nivel de las diferentes especialidades, o sea, no solamente la mujer ser vista en ginecología, sino en todos los servicios, porque la mujer que está embarazada, que tiene una patología de fondo cardíaca, endocrina, es necesario que los otros servicios deriven a la mujer al servicio de planificación familiar, porque recuerden que hay un 50% que puede ser evitada con un uso de métodos anticonceptivos, y eso significa que también casi el 45% de la mortalidad materna indirecta sí tiene que ver con muertes maternas que se pudieron prevenir, porque son patologías de fondo y son cuestiones de que se debe hacer un trabajo más articulado entre todos los servicios que atienden a las mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante recordar que sí hay una relación directa, sobre todo con la mortalidad materna indirecta. Ok, entonces nosotros sabemos que la guía de aborto terapéutico solo contempla el causal salud hasta las 22 semanas. Entonces hay muchas patologías que en un embarazo ponen en riesgo la vida de la mujer. Entonces, parte de la responsabilidad es de los profesionales, los ginecólogos, que vemos a esas pacientes, de nosotros podamos determinar ciertas patologías que ponen en riesgo. Entonces, invitar a otros especialistas que nos deriven sus casos en pacientes que ponen en riesgo su vida en embarazo para que lleven un método anticonceptivo. Entonces nosotros tenemos que difundir la planificación en las diferentes especialidades. Muy bien. Acá hay algo más para agregar. Se debe hacer la atención preconcepcional. Entonces, si una pareja o una mujer va y quiere gestar, se le tiene que hacer todo un scanning de ver todos los problemas que puede tener, cuáles pueden ser solucionados para que ella pueda gestar sin problemas y cuáles no pueden ser solucionados, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que ir trabajando, ¿no? Y consultar con el médico de cabecera de la patología que tiene o ofertarle métodos de planificación familiar. Así es. Acá tenemos una pregunta para la doctora Gabrielita. ¿Cuáles son las razones por las cuales las usuarias nuevas de DIU son tan bajas en los establecimientos de salud y qué estrategias proponen para que se incrementen?
Bueno, sí, sabemos que sobre el DIU está un gran estigma, incluso no solo entre las pacientes, sino entre los profesionales de la salud, ¿no? Sabemos que podemos utilizar DIU, por ejemplo, en adolescentes, en líparas, según tiene categoría 2 para pacientes de 20 años, pero cuando una paciente solicita hablar del DIU y que quiere colocárselo, es incluso el personal de salud que dice, no es para ti, eres muy joven. Necesitamos romper esas barreras que limitan al DIU, que es un gran método, es un método hormonal, de larga duración, es casi tan efectivo como un método anticonceptivo permanente, entonces puede ser utilizado. Y en la mayoría de pacientes, en pacientes que tienen problemas para el uso de hormonas, en pacientes incluso con VIH, que se encuentran en tratamientos, es un método que se puede usar en casi todas las mujeres, tiene muy pocas restricciones. Y creo que el principal problema es que como está tan estigmatizado, incluso el personal ya no está tan capacitado para ello, ¿no? La inserción de un DIU posparto no es igual a un DIU posaborto o un DIU de intervalo. Entonces sí es importante que se capaciten. Nosotros en el Hospital Carrión tenemos un trabajo bastante interesante con el DIU post-evento obstétrico, así que si hay personas interesadas, residentes, que quieran aprender, ¿no? Nosotros con mucho gusto los recibimos en nuestro departamento. Pero creo que esas son las barreras más importantes: poder brindar una información adecuada del método a las pacientes y capacitarnos para poder colocar este método de forma adecuada, disminuir con ello la tasa de expulsión y por ende la tasa de fallo va a ser también la mínima, ¿no? Ok, doctora, gracias. Acá tengo una pregunta para la licenciada Liz Meléndez. Dice, si una niña de 14 años está junto con un hombre mayor, aparentemente con su consentimiento, ¿los padres podrían demandar por violencia sexual? En realidad sí, porque es el límite de 14 años, bueno, ahí está en la frontera, ¿no? Pero sí podrían demandarlo, porque a partir de 15 años, a partir de 15, digamos, para abajo, es que se considera una violación sexual, ¿no? A partir de 14, para abajo, ¿no? Pero en realidad, además teniendo en cuenta la relación de poder, porque no estamos hablando de una relación igualitaria, no estamos hablando, la edad tiene mucho que ver también, no es una relación en iguales condiciones. Un hombre, por ejemplo, una mujer, una adolescente, una niña, concretamente de 14 años, no es lo mismo que esté con un chico de 15, 16 años, que con un hombre de 30 años, ¿no? De 30, 35, 40 años, evidentemente hay una relación de abuso que podía sostenerse, ¿no? Muy bien. Doctora Lucia, acá hay una pregunta. ¿El COVID-19 cómo actúa en el área psicológica? ¿Qué dicen los psiquiatras, los psicólogos? Bueno, el COVID, de lo que hemos estado viendo en los pacientes, afecta mucho la salud mental. Hay mucha depresión, ansiedad, angustia, que no les permite a veces realizar sus labores, ¿no? Inclusive que hace que los síntomas se agudicen más, ¿no? Y quedan como secuela, porque pasan los 14 días, ¿no? Normalmente uno controla a la paciente con COVID y después siguen con angustias. Inclusive hemos tenido pacientes que han tenido una crisis de pánico, otros que parecía que era un infarto, ¿no? Entonces el problema psicológico es muy, muy grande en el COVID. No solo queda en el momento álgido de la enfermedad, sino posteriormente, y el miedo a contagiarse, el miedo a salir. Hay personas que no quieren salir para nada de su casa, ¿no? O sea, por más que le ponen mascarillas, las caretas, o ropa especial y todo lo demás, sienten pánico estando en la calle. Inclusive se desmayan en la calle, ¿ya? Entonces se ha creado un pánico, ¿no? con esta enfermedad, y lo que se debe tratar es de dar
darle mucha calma, necesitan mucha conversación, mucho apoyo psicológico. Y otra cosa, no hay que estigmatizar las vacunas son necesarias, ¿no? Si comienza a hablar mal de vacunas, no van a quererse vacunar, ¿no? Y no van a tener una ayuda, ¿no? Entonces hay que hablar con los pacientes, ¿ya? Y darles el apoyo psicológico que necesitan. Tenemos los centros comunitarios de salud mental donde también pueden acudir, ¿no? Y esto dura, no pasa de un día a otro, dura a veces hasta más de 30 días con algunos pacientes que hemos tenido controlando periódicamente, ¿no? Bien, doctora Sánchez, ¿a qué se debe de que el método anticonceptivo post-evento obstétrico con esta pandemia ha disminuido? Se dice que está más o menos en un 50%. ¿A qué se suma? Bueno, según lo que pudimos ver de las exposiciones que hubo previamente por SCOG de la situación de planificación en los diferentes hospitales, había restricción de personal, ¿no? Digamos que ciertos hospitales tienen establecidos equipos de trabajo para atención de planificación familiar y estos equipos fueron desarmados para llevar al personal a cubrir áreas de emergencia. Por otro lado, también existía el temor del contacto con la paciente, ¿no? Mientras menos contacto tengamos, menos exposición. Estaba empezando la pandemia y no sabíamos cuáles iban a ser las repercusiones. Entonces, y además la capacitación que hay, sobre todo en métodos de larga duración en el personal de salud, todo eso influenció para que haya un gran descenso de la atención post-evento obstétrico en los hospitales y en los centros de salud. Incluso los centros de menor nivel que los hospitales cerraron, ¿no? En su mayoría, no estaban brindando atención, todo lo derivaban a los hospitales, entonces eso también generaba una gran limitación de la atención post-evento obstétrico. Muy bien. Licenciada Meléndez, sabemos de que existe ahora un protocolo para el manejo de violencia y se han repartido los kits, ¿no? Kits de violencia. ¿En algo está ayudando esto en el manejo de los casos de violencia, ya que sabemos que por esta pandemia ha aumentado? En el marco de la pandemia han salido varios protocolos, ¿no? Los protocolos están bien que salgan, ¿no? Están bien que se implementen. El problema siempre, y en realidad eso viene incluso desde la prepandemia, ¿no? Es la información que tengan los operadores de servicios de estas herramientas, ¿no? Muchos, nosotras desde Flora Tristán, que solemos formar a operadores de servicios, cuando estamos en algún curso nos damos con la ingrata sorpresa que muchos no conocen los propios lineamientos de trabajo que deberían de tener. Y entonces eso lleva a que se rechacen, por ejemplo, casos, ¿no? Por ejemplo, los operadores de servicio están obligados a atender casos de violencia contra la población LGBTIQ, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando llega un caso no lo atienden, ¿no? O en los casos de mujeres migrantes y les piden el DNI y si no lo tienen no las quieren atender, y en realidad eso está mal y eso no se establece en ningún protocolo. Y en realidad en relación a los kits de emergencia, que me imagino que se refieren a los kits para la atención de violencia sexual específicamente, ¿no? La Defensoría del Pueblo encontró que durante la pandemia había una seria dificultad para repartir estos kits, para brindar estos kits de parte de los operadores de servicio del Ministerio de Salud, ¿no? Y que eso en realidad, ¿qué es lo que genera finalmente? Genera un incremento del embarazo adolescente, genera también incremento del embarazo forzado, ¿no? Que es algo por lo que se viene luchando, y actualmente, si bien es cierto la distribución de la anticoncepción oral de emergencia, que forma parte de los kits, porque el kit, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, tiene bastante otras cosas más, ¿no? Está justamente en disputa, todavía se tiene que repartir, pero es siempre una lucha que tenemos que dar las defensoras de los derechos de las mujeres para que se respete que la anticoncepción oral de emergencia sea distribuida y también forme parte de la atención clínica
violencia, en los casos de violencia sexual, ¿no? Ok. Tenemos una última pregunta para ir terminando nuestro simposio. ¿Consideran factible que en el Congreso se apruebe una modificación del Código Penal para que se despenalice el aborto por malformaciones fetales incompatibles con la vida, ya sea cardia o encefalia? A ver sus opiniones, a ver qué opiniones nos dan nuestras cuatro ponentes. Varias veces que hemos ido al Congreso para tratar el tema primeramente del aborto terapéutico, entonces ahí le manifestábamos a los congresistas, ¿no?, que cómo se estaba permitiendo a una mujer llevar 9 meses un feto que iba a nacer y iba a morir, que era incompatible con la vida, ¿no? Ahí tenemos el caso de Karen Gontoy, ¿no? Pero no aceptaban, inclusive con el mismo aborto terapéutico, la mayoría decían no, pero inclusive cuando, la doble moral que tenían, ¿no?, cuando uno le decía, y si eso le pasa a tu hermano, a tu hija, a un familiar, bueno, ahí sí se ve a los amigos, ¿no? Pero y si es esa paisana que está sentada en la esquina, le decían piña, pues nos decían, ¿no? Entonces era difícil tratar con el Congreso, ¿no? Y bueno, eso estuvo hace un buen tiempo antes de tener la guía, pero francamente uno salía removido de que hubiera una moral entre comillas, ¿no? Porque si era su familiar, en todas las formas se iba a realizar, ¿no? Pero con la gente de afuera, con la gente pobre que no tenía acceso, a ellas no se les permitía, ¿no? Y ahí es la lucha, ¿no?, que tenemos que ver cómo se trabaja ese tema, ¿no? Porque también el tener un feto malformado trae problemas en la salud mental. Tenemos pacientes que se han suicidado, ¿no? Como que han intentado suicidar, como el caso de Lichalco, ¿no?, que quedó cuadripléjico. Entonces hay mucho que trabajar y tener gente muy sensibilizada con el tema, ¿no?, y sin vendas en los ojos, ¿no? Sobre el tema quería yo como opinar un poquito. Hay actualmente en el Congreso de la República un proyecto legislativo que es el 387, que ya está hace varios años, desde el 2016, que plantea justamente la despenalización por 3 causales. Uno es violación sexual, el otro es malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y el otro es por inseminación forzada, ¿no? Lamentablemente no hemos encontrado la disposición, digamos, de la mayoría de congresistas para poner este proyecto en agenda, por lo que es un pendiente, ¿no? Es un pendiente enorme que lo tiene en cuenta el movimiento feminista en su diversidad, aunque ahora desde el movimiento feminista en su diversidad se está planteando ya que arribar a una norma para despenalizar el aborto por todas las causales, no solamente por estas 3 causales, ¿no? Y coincido con la doctora Lucy, hay ya las recomendaciones, además del Comité de Derechos Humanos, en donde se litigó el caso de KL, para que el Estado despenalice el aborto por esta causal y en realidad por todas las causales. Muy bien. Bueno, en mi caso yo solo señalar de que si bien, como lo ha señalado Liz, desde el 2016 existe la propuesta legislativa 387, sin embargo, en un país tan conservador y con estos candidatos que se están presentando en este contexto electoral, lamentablemente tenemos serios problemas de garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero creo que también es empezar a mirar que la causal 11 del protocolo de aborto terapéutico determina cuando peligra la salud y la vida de las mujeres. O sea, como bien lo ha señalado, la salud y la vida por una enfermedad, cómo no peligrar la salud mental, porque muchas veces se ve solo la salud física.
¿cómo no ver la salud mental cuando tiene una mujer con un feto mal formado, que definitivamente va a saber que va a morir, y cuando está siendo tratada como tortura, ¿no? Y luego tenemos el caso de violación, o sea, ¿qué persona, qué mujer que ha sido violentada no va a tener problemas de salud mental? Entonces creo que es importante en que no solo esto sea lo que determina, no, es que no está en las 11 causales. Ahí dice que la salud y vida de las mujeres, no se está hablando en este caso del feto con malformaciones o en este caso de la mujer violentada, ¿no? Pero ya está determinada la salud desde la mirada biopsicosocial. Entonces muchas veces solo se ve la salud física, pero no se está contemplando el gran problema de la salud mental, que como bien ha señalado, el incremento de suicidios, sobre todo en los adolescentes, es brutal, ¿no? Entonces creo que empecemos a mirar bien también el protocolo para aborto terapéutico, porque determina la posibilidad de esas dos condiciones, ¿no? Muy bien. Como ven, tenemos que seguir trabajando en bien de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces todos velamos por la salud de la mujer integral, no solo física, sino también mental. Ok, bueno, les agradezco a las 4 ponentes por sus excelentes aportes, sus excelentes discernimientos, y a nombre del presidente de la Sociedad de Ginecobstetricia, el doctor Juan Matsumura, doy por clausurado el simposio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Feliz día a todas las mujeres del país. Feliz día, feliz. Feliz día a todas.